¿Qué pensarías si te dijera que al llegar al año 2000 muchas personas pensaban que el mundo colapsaría por culpa de las computadoras? A finales del 90, a finales de la década del 90, el miedo al efecto 2000 o I2K se extendió por todo el mundo. Se temía que sistemas bancarios, centrales eléctricas, hospitales, aviones, todo colapsaría. ¿Y la razón? Un simple error en las fechas que estaban programadas. En este video vamos a descubrir qué fue el efecto 2000 y cómo hizo la gente o las grandes organizaciones para prevenir este catástrofe. Yo soy Sebastián Peña y nos vamos al borde del milenio digital. Para comprender un poco el efecto 2000 tenemos que retroceder a los primeros años de la informática. En aquel entonces los programadores encontraban una forma más fácil de poder registrar las fechas. En lugar de guardar las fechas con 4 dígitos, es decir, no sé, 1995, las guardaban con 2, es decir, 95. A simple vista parecía como algo bastante sencillo, sin embargo, esta decisión no fue un descuido, sino que también fue una solución práctica. En esos tiempos el almacenamiento y la memoria eran bastante escasos, entonces cualquier manera de poder ahorrar datos era válida y te permitía también ahorrar espacio en tus computadoras. Y a pesar de eso vamos a ver que traería sus consecuencias a futuro. Sin embargo, a medida que se acercaba el año 2000, muchas personas se comenzaban a preguntar qué va a pasar, porque finalmente una vez llegase el año 2000, que tendría que ser los dos siglas de 00, se podría interpretar como que fuera 1900 y no como que fuera el año 2000. Lo que al principio parecía como un problema aislado, después podía generar en consecuencias graves. Por ejemplo, si un banco tenía registros de clientes, podían interpretarse con otra fecha errónea y podía inclusive hasta desaparecer todos los ahorros que tenía esa persona. Pero ¿cómo sobrevivió la tecnología a aquel catástrofe o cómo la gente pudo prevenirlo? Bueno, veámoslo enseguida. Con el año 2000 cada vez más cerca, las advertencias sobre el efecto I2K se volvieron más intensas y preocupantes. Se temía que los aviones no pudieran despegar debido a los fallos en sus sistemas de navegación y control, y las centrales eléctricas controladas por software automatizado podían detenerse repentinamente, dejando a comunidades enteras sin energía. También se alertaba sobre posibles fallas en los bancos si los sistemas no manejaban bien las fechas. Los errores en cálculos de interés, pagos o transferencias podían dejar a millones de personas sin acceso a su dinero. Esto es lo que yo dije recién, que fue una de las grandes de los grandes dolores de cabeza que causó, digamos, el efecto I2K, de que podía, a raíz de las fechas, el año 2000 se podía interpretar como 1900, por ende todos los ahorros que tenía la gente hasta ese entonces podían desaparecer. Y el temor no solo quedó en rumores, organismos oficiales e incluso agencias como la CIA comenzaron a emitir informes señalando riesgos concretos. Algunos sectores más catastrofistas llegaron a hablar de un posible colapso global, con fallas tecnológicas desatando una crisis social y económica. La incertidumbre se extendía y tanto gobiernos como empresas entendieron que había que actuar rápido. Bueno, y mediante esto, la verdad, el mundo entero se tuvo que mover, porque esto era verdaderamente una carrera contra el tiempo. O sea, gobiernos, empresas y todo tipo de instituciones, tanto públicas como privadas, comenzaron a revisar, modernizar sus sistemas informáticos a toda prisa. Programadores, técnicos e ingenieros trabajaron día y noche, detectando y corrigiendo cualquier fallo que pudiera activarse con la llegada del nuevo milenio. Yo no sé realmente por qué esperaron a que llegue esto, o sea, como que estuviera tan encima de esto como para poder actuar. Pudieron haberlo hecho, no sé, 10 años antes, con tal de ya haber tenido una solución rápida para aquel entonces. Bueno, todo se hace a última hora, la verdad. El esfuerzo fue masivo y costoso. Solo en los Estados Unidos se invirtieron más de 100 millones de dólares para prevenir fallos en el cambio de milenio. Bancos, aerolíneas y grandes empresas destinaron recursos enormes para asegurar que todo siguiera funcionando con normalidad. A nivel global, desde pequeñas empresas hasta gobiernos, y todos se prepararon. Era como ajustar una enorme maquinaria mundial antes de que el reloj marcara el año 2000. Finalmente, ¿qué pasó el 1 de enero del 2000? O sea, ¿qué pasó cuando comenzó el nuevo milenio? Nada. Bueno, no tan exactamente. Igual ocurrieron algunos tipos de cambios. Bueno, en realidad hay algunas irregularidades que sucedieron, quizás no inmediatamente, pero en el transcurso del día, de la noche o lo que sea, ocurrieron. Vamos a ver la siguiente.
Bueno, por ejemplo, en Japón se registraron varios incidentes relacionados con el I-2K. En Ishikawa, un sistema de monitoreo de radiación falló justo a la medianoche, aunque las autoridades aseguraron que no representaba ningún peligro. En Onagawa, una alarma se activó en una planta nuclear 2 minutos después de la medianoche. En Osaka, la empresa de telecomunicaciones Osaka Mediaport registró errores en el manejo de fechas en la parte de su red, que fueron solucionados antes de las 3 de la mañana. También en Japón, NT Docomo reportó que algunos modelos de teléfonos eliminaban mensajes nuevos en lugar de los antiguos al llenarse la memoria. En Australia, las máquinas validadoras de boletos de autobús en 2 estados dejaron de funcionar. En Estados Unidos, 150 máquinas tragamonedas en hipódromos de Delaware se detuvieron. En el sitio web del Observatorio Naval se mostró incorrectamente la fecha como 1 de enero de 1900. En una escuela de primaria de Pensilvania, una computadora cobró multas por libros prestados durante 100 años. O sea, imagínate si un libro costaba, no sé, $5. Multiplíquelo por 100. No lo voy a hacer yo porque no, mi cerebro no está funcionando bien a esta hora. En Europa también se reportaron fallos. En Francia, el sitio web de Meteo France mostró un mapa con fecha de 1 del 1 de 1900. En el Reino Unido, algunas transacciones con tarjetas de crédito fueron rechazadas. En Italia, Telecom Italia emitió facturas fechadas en enero de 1900. En Alemania hubo problemas con tarjetas de crédito y en 2010 un error de software dejó inutilizados 30 millones de tarjetas bancarias. En España hubo fallos menores en 2 centrales nucleares, parquímetros que rechazaban boletos emitidos antes de la medianoche y errores en la recolección de datos de tráfico. Algunos sitios web de transporte mostraban entregas con fechas absurdas, como si los paquetes hubieran sido tardados más de 17.000 años. Imagínate 17.000 años para recibir un paquete. Bueno, y cuando yo pido algo en AliExpress se demora como 20 años, weón. No tanto. Se demora... No, ¿sabéis qué? Hoy en día, cuando pedí algo por AliExpress, por lo menos se demora unas 2 semanas. Antes me acuerdo que tenía que esperar por lo menos 2 o 3 meses para que me llegara una pura cosa que compré. En muchas páginas web a nivel global se reportaban errores en la visualización de la hora, fecha, mostrando por ejemplo el 1 de enero de 1900 o tiempos mal formados como 926014. En algunas versiones antiguas del emulador MAME también presentaban errores al cargar juegos, calculando fechas como si fuera el siglo anterior. Finalmente, en los Países Bajos, el canal Nederland 3 mostró una transmisión caótica durante la medianoche, con interferencias visuales extrañas y símbolos desconocidos. Hasta hoy no se ha aclarado si fue un error técnico real o parte de una puesta en escena relacionada con el I-2K. Es increíble lo mucho que el internet era indispensable ya para aquel entonces. Estaba hablando de 25 años en el pasado. Imagínate si ahora se cae Instagram durante 1 hora, ya la gente está vuelta loca. Y finalmente, ¿qué pasó acá en Chile? ¿Cómo reaccionó el gobierno de Eduardo Frei para aquel entonces? Bueno, veámoslo enseguida. En respuesta a la amenaza del I-2K, el gobierno de Chile, que en ese momento tenía como presidente a Eduardo Frei Ruiz Tagle, creó un equipo liderado por Claudio Rego, encargado de coordinar las acciones de prevención frente a una posible crisis informática que podía causar pérdida hasta de $1.000 millones en el país. Según Orrego, se estimó una inversión de $70 millones para adoptar los sistemas del sector público. El Comité de Ministros, junto a las Fuerzas Armadas y especialmente el Ejército, evaluaron los posibles efectos del fallo del doble cero, que podía hacer que los sistemas se interpretaran en el año 2000 como 1900, lo que pasaba en todo el mundo en realidad, provocando fallos en los servicios de electricidad, agua, gas y semáforos. Uno de los riesgos más concretos era que las personas nacidas en 1960 en el caso de las mujeres y 1965 en el caso de los hombres aparecerían con edades erróneas, 66 y 65 años respectivamente, lo cual haría figurar como jubilados según la legislación vigente y afectando el sistema previsional. Creo que una persona, espérate, deja sacar el cálculo, una persona que nace en 1960 en el año 2000 tendría 40 años. Claro, y una persona de 1965 tendría 35 años. ¡Wow! Oye, las matemáticas cómo son, ¿eh? También se alertó sobre posibles fallos en cajeros automáticos, reservas de vuelos y sistemas bancarios. Se calculó que el sector privado, especialmente bancos y AFPs, requeriría inversiones aún mayores, estimando un gasto preventivo total de unos $800 millones. El presidente Eduardo Frei encargó a un comité interministerial el manejo político del asunto.
mientras que un equipo operativo actualizaba el Plan 2000 lanzado en 1997 para preparar sistemas estatales. Si bien algunas instituciones mostraban avances, la preparación era desigual entre ministerios. Aún no había una evaluación general del sector privado y aunque gremios empresariales, universidades y centros académicos trabajaban en un diagnóstico y planes, la situación en Chile reflejaba la tremenda tendencia global donde muchas organizaciones aún no asumían plenamente la gravedad del problema. El efecto I2K fue una amenaza informática global que generó gran preocupación en los años previos al cambio de milenio. Aunque los temores de un colapso masivo no se materializaron, el riesgo era real. Millones de sistemas dependían de formatos de fecha que no reconocían correctamente el año 2000. El éxito en evitar un desastre se dio en gran parte a la inversión anticipada de prevención y la cooperación internacional y el trabajo coordinado entre gobiernos, empresas y expertos en tecnología. Más que una falla técnica, el I2K fue una lección global sobre la fragilidad de los sistemas digitales y la importancia de la planificación tecnológica. Bueno, de hecho, fallas que pueden ocurrir hasta el día de hoy, todavía siguen ocurriendo fallas, todavía ningún sistema informático es 100% infalible, ¿no? Y por más avances tecnológicos que haya, los riesgos siempre existen riesgos de que algo pueda fallar. Siempre dentro de un porcentaje hay que colocar que hay un 1% de probabilidades de que algo pueda fallar. Entonces siempre hay que tener un plan B para todo eso. Más que una falla técnica, el I2K demostró que incluso un error aparentemente simple, como representar el año con solo 2 dígitos, puede tener consecuencias enormes si se abordaba a tiempo. Hoy el efecto 2000 es recordado no solo por el caos que causó, sino por lo que se logró evitar. Bueno, la verdad, como bien dice, esto es como un efecto, bueno, como leí delante, esto podría ser interpretado como una especie de efecto mariposa. Porque si lo analizamos bien, solamente el cambio o el ahorro, digamos, de ahorrarse 2 dígitos, como te decía, en vez de leer un año completo, 1995, lo leí como 95, pudo haber provocado grandes catástrofes informáticas dentro de lo que respecta a grandes empresas y todo lo demás. Por ende, ¿qué lección nos deja esto? Yo creo que la tecnología, y como lo dije Natito, la tecnología siempre puede tener una falla, siempre hay que tener un plan B para todo, siempre hay que ser riguroso, digamos, al manejar o al manipular elementos electrónicos, porque las fallas siempre pueden existir y a veces no siquiera son fallas físicas, sino que pueden ser fallas de sistema. Y bien amigos, hasta acá nomás el video. Bueno, ustedes saben que si les gustó este video pueden dejar su like, su comentario, suscribirse por favor. Estamos ya bueno, no tenemos muchos suscriptores todavía, pero vamos camino a. Gente, como les comentaba yo en videos anteriores, pueden dejar sus sugerencias también sobre si quieren que yo hable sobre algún tema en específico, sobre, no sé, pueden hacerme preguntas, cualquier cosa. Vamos a hacer una sección de preguntas y respuestas más adelante cuando ya se acumule un poco más la cantidad de seguidores. Y bueno, dejamos hasta acá todo. Yo soy Sebastián Peña y nos vemos en el siguiente video. Que estén muy bien.